Hola y bienvenido a Dormiciencia. Este es tu momento para desenrollarte, para permitir que la velocidad del día disminuya. Aquí el bullicio del mundo exterior se disipa suavemente y te invitas a un espacio de calma, de curiosidad tranquila, donde lo inesperado se revela como una dulce melodía. Antes de que nos adentremos demasiado en este viaje, me encantaría saber ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche? Si estas tranquilas exploraciones científicas te envuelven en una suave capa de paz, un me gusta y una suscripción apoyan mucho más de lo que imaginas. Y a quienes ya forman parte de nuestra pequeña comunidad, un profundo agradecimiento. Ustedes son la razón por la que podemos tejer estas travesías nocturnas hacia la ciencia y la maravilla. No puedo prometer que este vídeo no te mantenga despierto, pero si lo hace, al menos te deslizarás hacia el sueño, sabiendo un poco más sobre algunas de las criaturas más inusuales que jamás caminaron sobre la Tierra. Hay razones mucho peores para perder unos minutos de descanso. Entonces, ¿qué hace que un dinosaurio sea verdaderamente extraño? ¿Es una garra gigante, una cabeza con forma de trompeta, o la habilidad de planear a través de un bosque prehistórico con 4 alas? Descubrámoslo juntos. Los dinosaurios siempre han ocupado un espacio peculiar en nuestra imaginación. Son a la vez increíblemente antiguos y sin embargo sorprendentemente familiares. Los imaginamos como monstruos, como gigantes, como parientes lejanos de las criaturas que conocemos hoy. Pero cuando miramos más de cerca, la verdad es mucho más interesante y en muchos casos, mucho más extraña. La mayoría de nosotros podemos nombrar algunos clásicos: el imponente tirano de dientes afilados, el herbívoro de 3 cuernos, o el estegosaurio con su espalda cubierta de placas. Estas son las celebridades del Mesozoico. Sin embargo, el árbol genealógico de los dinosaurios es inmenso, y ocultas entre sus ramas hay especies que parecen haber salido de un sueño, o quizás de una pintura surrealista. Tenían proporciones que desconciertan a los científicos, comportamientos que aún son misteriosos y adaptaciones tan peculiares que casi parecen errores. Pero la naturaleza rara vez comete errores sin una razón. Los dinosaurios extraños son más que curiosidades, son la prueba viviente de la creatividad ilimitada de la evolución. Cada cresta, vela, garra o pluma insólita cuenta una historia sobre la supervivencia en mundos muy diferentes al nuestro. A veces, estos rasgos servían para encontrar alimento, a veces para evitar convertirse en alimento, y a veces parece que simplemente eran para lucirse. En este viaje, nos adentraremos silenciosamente en sus antiguos hábitats. Observaremos cómo la luz del sol se posa sobre las espinas de un gigante de cuello extraño. Escucharemos el inquietante llamado de un dinosaurio con cabeza de pato resonando a través de un pantano. Planearemos con la brisa junto a un pequeño depredador con alas en sus 4 extremidades. Y a medida que avancemos, veremos que en el mundo de los dinosaurios, lo normal era realmente solo una cuestión de perspectiva. Así que, acomódate, busca tu lugar más confortable, y comencemos nuestra caminata entre los dinosaurios más extraños que jamás vivieron. Si camináramos por un bosque jurásico, hace más de 150 millones de años, lo primero que notaríamos es lo pequeños que nos sentiríamos. Coníferas y gingos imponentes se alzaban hacia el cielo, sus copas entrelazadas muy por encima. El aire sería cálido, húmedo y vibrante con la vida prehistórica. En algún lugar lejano, se escucharía un crujido lento y deliberado de algo enorme moviéndose entre los árboles. Luego, emergiendo de la vegetación, verías una criatura tan extravagantemente proporcionada que tu sentido de la escala podría tambalearse: un mamenquisaurio. Este dinosaurio es famoso por una cosa por encima de todo lo demás: su cuello. No solo largo, sino asombrosamente así. El mamenquisaurio ostenta el récord del cuello más largo de cualquier dinosaurio conocido, extendiéndose a casi la mitad de la longitud de todo su cuerpo. Imagina una criatura de más de 20 metros de largo, con más de 9 metros solo de cuello. Es como si la naturaleza hubiera decidido llevar al límite el diseño de los vertebrados, solo para ver hasta dónde podía llegar. El cuello estaba sostenido por una impresionante serie de vértebras, más de una docena en algunas especies, cada una elongada como un carrete estirado.
Estos huesos estaban llenos de sacos de aire, una ingeniosa adaptación que los hacía más ligeros sin sacrificar resistencia. Es un elegante ejemplo de ingeniería evolutiva, el mismo tipo de estructura que las aves utilizan hoy en sus huesos huecos. Sin este truco para ahorrar peso, el cuello habría sido demasiado pesado para levantar o maniobrar. ¿Qué hacía el mamenquisaurio con este alcance extraordinario? La respuesta más obvia es alimentarse. Los bosques jurásicos eran ricos en vegetación alta, y tener un cuello como una grúa biológica significaba acceso a un festín que la mayoría de los otros dinosaurios no podían alcanzar. Imagínalo barriendo lentamente su cabeza a través de las copas de los árboles, despojando las ramas de follaje con dientes en forma de clavija, que eran perfectos para rastrillar hojas pero no para masticar. El alimento se tragaba principalmente entero, dependiendo de su vasto sistema digestivo para descomponerlo con el tiempo. Curiosamente, el cuello también pudo haber permitido al mamenquisaurio alimentarse de manera más eficiente sin mover demasiado su enorme cuerpo. En lugar de avanzar pesadamente de árbol en árbol, podía simplemente girar su cuello para pastar en una amplia zona, ahorrando energía y evitando viajes innecesarios a través de terrenos irregulares. En un mundo donde el tamaño era tanto una ventaja como una desventaja, conservar energía era crucial. No todos los científicos están de acuerdo en que el cuello fuera estrictamente para comer. Algunos sugieren que pudo haber jugado un papel en el comportamiento social. Quizás los machos exhibían sus largos cuellos en arcos lentos y elegantes para impresionar a posibles parejas o intimidar a rivales. Otros han especulado que pudieron haberlos usado para alcanzar fuentes de agua o incluso para ramonear plantas bajas sin doblar sus patas, simplemente curvando el cuello hacia abajo. Es un recordatorio de que en paleontología cada característica puede tener más de un propósito. La gran altura del mamenquisaurio también presentaba sus desafíos. Bombear sangre por todo ese largo cuello hasta la cabeza habría requerido un corazón potente y una regulación especializada de la presión arterial, muy similar a lo que vemos en las jirafas modernas, pero a una escala mucho mayor. No sabemos exactamente cómo su sistema circulatorio manejaba la tarea, pero el hecho de que prosperaran durante millones de años sugiere que lo tenían bastante bien resuelto. A pesar de su tamaño masivo, estos saurópodos probablemente se movían a un ritmo lento y constante, muy parecido al de los elefantes actuales. El suelo habría temblado ligeramente bajo su peso, y sus largas colas pudieron haber oscilado suavemente detrás de ellos, actuando como contrapeso. La vida para el mamenquisaurio fue probablemente sin prisas. Comer, digerir, moverse, repetir. Sin embargo, su tamaño no los habría hecho invulnerables. Depredadores como el Allosaurus vagaban por los mismos paisajes, y un mamenquisaurio joven o herido podría haber sido vulnerable si se separaba de la manada. Ser parte de un grupo pudo haber ofrecido seguridad. El comportamiento de manada se sugiere para muchos saurópodos, y es fácil imaginar filas de estos gigantes de cuello largo moviéndose lentamente a través de una llanura bañada por el sol, sus cabezas subiendo y bajando como barcos en un mar en calma. La escena habría sido majestuosa y ligeramente surrealista, una demostración viviente de lo lejos que la evolución podía estirar el modelo básico de un dinosaurio. Imagina deambular por el paisaje del Cretácico tardío, donde las plantas con flores han comenzado a extenderse por la tierra y manadas de dinosaurios herbívoros pastan bajo el cálido sol de la tarde. Entre ellos hay una criatura que a primera vista no se ve muy diferente de otros herbívoros bípedos. Se yergue sobre fuertes patas traseras, con brazos cortos pegados a su cuerpo, una cola rígida para mantener el equilibrio y una boca en forma de pico para cortar la vegetación. Pero luego notas la cabeza, una cúpula redondeada de hueso sólido que brilla ligeramente bajo la luz solar. Este es el Pachycephalosaurus, uno de los dinosaurios más extraños que jamás caminaron sobre la tierra, y esa cúpula es la razón de ello. En el gran tapiz de la vida prehistórica, el mamenquisaurio se destaca como una obra maestra de la especialización. Su cuello no era solo un apéndice, era una declaración definitoria de su lugar en el ecosistema.
una herramienta que abría fuentes de alimento inaccesibles para otros, y quizás también jugó un papel en la interacción social. Incluso hoy, cuando todo lo que queda son huesos de piedra y reconstrucciones cuidadosas, es difícil no impresionarse por la pura audacia de su diseño. Algunos dinosaurios eran extraños por sus cuernos, armaduras o plumas. El mamenquisaurio era extraño porque tomó una idea: hagamos el cuello más largo, y la llevó al extremo absoluto. Es la prueba de que a veces los experimentos de la naturaleza son audaces, aparentemente poco prácticos, y sin embargo completamente exitosos. Casi puedes imaginar el suave vaivén de ese cuello imposiblemente largo por encima de la línea de los árboles, una silueta contra el cálido cielo jurásico, mientras el resto del mundo bullía muy por debajo. Aunque el hueso era grueso, la forma del cráneo y la anatomía del cuello podrían no haber sido perfectamente adecuadas para repetidos golpes de cabeza de alto impacto. Algunos científicos sugirieron que las cúpulas podrían haberse utilizado en embestidas laterales, golpeando los costados de los oponentes en lugar de colisionar de frente. Esto aún habría sido una impresionante exhibición de fuerza sin el mismo riesgo de lesiones en el cerebro y el cuello. Otros investigadores han propuesto que la cúpula era principalmente una estructura de exhibición, utilizada para atraer parejas o señalar dominancia social. Desde este punto de vista, el tamaño y la curvatura de la cúpula podrían haber sido una señal visual para otros miembros de la manada, una forma de decir: soy fuerte, sano y digno de atención. El Pachycephalosaurus es mejor conocido por su grueso techo craneal, que podía medir hasta 25 centímetros de espesor. Esta cúpula estaba hecha de hueso denso, arqueada sobre el cerebro como un casco. Alrededor de los bordes, pequeños nudos óseos y púas cortas añadían un poco de ornamentación extra, dando a la cabeza una apariencia algo medieval. En vida, estos dinosaurios medían alrededor de 4,5 metros de largo, desde la nariz hasta la cola, lo que los convertía en los miembros más grandes conocidos de su familia de cabezas abovedadas, los paquicefalosáuridos. Durante décadas, los paleontólogos han debatido para qué servía esta extraña característica craneal. La idea más popular, y la que tiende a capturar la imaginación de la gente, es que el Pachycephalosaurus usaba su cabeza como un ariete, cargando y chocando cúpula contra cúpula con rivales en disputas por territorio o parejas. Es una imagen que establece comparaciones fáciles con las ovejas muflón modernas, cuyos dramáticos golpes de cabeza pueden escucharse resonando por las laderas de las montañas. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a estudiar la biomecánica de los cráneos de Pachycephalosaurus más de cerca, la historia se volvió menos sencilla. Los pequeños nudos y púas alrededor del borde de la cúpula podrían haberse acentuado con colores de piel brillantes en vida, convirtiendo la cabeza en un cartel de estatus y salud. Una pieza intrigante de evidencia proviene del estudio de las cúpulas fosilizadas mismas. En algunos especímenes, los paleontólogos han encontrado signos de lesiones y curación, lo que sugiere que estos animales a veces chocaban con algo, quizás entre ellos. Estas lesiones curadas implican que, si bien los impactos en la cabeza podrían no haber sido su estilo de vida principal, ciertamente estaban dentro del ámbito de lo posible. El Pachycephalosaurus también tenía un conjunto inusual de dientes y mandíbulas para un herbívoro. La parte frontal de la boca presentaba un pico para cortar vegetación, mientras que la parte posterior contenía pequeños dientes en forma de hoja para procesarla. Esto sugiere una dieta de hojas, frutas y posiblemente semillas, que habrían sido abundantes en los exuberantes ambientes del Cretácico tardío de América del Norte. Su cola rígida y musculosa habría ayudado a contrarrestar el peso de la cabeza durante el movimiento, y posiblemente durante las actividades relacionadas con la cabeza en las que participaba. El nombre Pachycephalosaurus se traduce como lagarto de cabeza gruesa, lo cual es maravillosamente literal. Pero en vida, este dinosaurio no era solo un cráneo andante. Su cuerpo estaba diseñado para la agilidad, con fuertes extremidades traseras para rápidos estallidos de velocidad. Esto habría sido útil para escapar de depredadores como el Tyrannosaurus rex o los dromeosáuridos de caza en manada, que compartían su hábitat. También vale la pena señalar
que el Pachycephalosaurus se conoce a partir de fósiles relativamente incompletos. Gran parte de lo que sabemos proviene de cráneos aislados o fragmentos de cráneo. Durante mucho tiempo, los paleontólogos se preguntaron si los paquicefalosaurios más pequeños y de cabeza plana eran en realidad especies separadas o simplemente individuos más jóvenes cuyas cúpulas aún no habían crecido por completo. Estudios de la microestructura ósea sugieren ahora que estas formas de cabeza plana eran, de hecho, juveniles, y que la cúpula se desarrollaba y engrosaba a medida que el animal maduraba, de manera muy similar a cómo las astas de los ciervos crecen más grandes y elaboradas con la edad. Este patrón de crecimiento encaja perfectamente con la idea de que la cúpula era una estructura de exhibición. Un Pachycephalosaurus joven, aún desarrollando su cúpula, podría haber tenido poco que ganar con el combate físico y, en cambio, se mantuvo al margen de los concursos sociales, asumiendo su papel a medida que envejecía. En la edad adulta, la cúpula completamente desarrollada podría haber servido como una señal visual y una herramienta funcional en cualquier forma de competencia en la que participaran. Si te encontraras con el Therizinosaurus por primera vez y sin previo aviso, podrías asumir que habías tropezado en medio de un día muy malo. Con una longitud de hasta 10 metros, un cuello largo, un voluminoso vientre y brazos que terminaban en 3 de las garras más largas jamás portadas por un animal terrestre, sería fácil pensar que estabas mirando a un depredador de proporciones de pesadilla. Esas garras, por sí solas, podían alcanzar más de 90 centímetros de largo, garras largas y curvadas que brillaban amenazadoramente bajo la luz del sol del Cretácico. Y sin embargo, a pesar de su temible apariencia, el Therizinosaurus no estaba allí para comerte. De hecho, era un herbívoro. Esta contradicción, parecer un monstruo, pero vivir como un gigante gentil, es parte de lo que hace al Therizinosaurus tan fascinante. En el contexto más amplio de la evolución de los dinosaurios, el Pachycephalosaurus representa uno de esos experimentos anatómicos que parecen casi caprichosos. Mientras otros dinosaurios herbívoros desarrollaron cuernos, volantes o placas de armadura, este linaje optó por un casco, ya sea para luchar, cortejar o simplemente para lucir impresionante. La cúpula fue su característica definitoria y sigue siendo una de las adaptaciones más distintivas del mundo de los dinosaurios. Incluso ahora, el verdadero propósito de ese cráneo grueso sigue siendo un tema de debate, y quizás eso sea parte de su encanto. Es un recordatorio de que la vida prehistórica no fue solo un desfile de depredadores dentudos y gigantes torpes, sino también una colección de especies que probaron todo tipo de estrategias inusuales para vivir. El Pachycephalosaurus podría no haber sido el dinosaurio más grande o el más feroz, pero ciertamente fue uno de los más distintivos. Una criatura cuya cabeza por sí sola aún despierta curiosidad, más de 70 millones de años después de su desaparición de la Tierra. Sus garras no estaban destinadas a desgarrar carne, sino a arrancar vegetación, despojar ramas y quizás incluso recolectar frutas. Pertenecía a un extraño grupo de terópodos llamados therizinosaurios, que eran parientes cercanos de dinosaurios depredadores como el Velociraptor y el Tyrannosaurus Rex, pero que habían tomado un camino evolutivo dramáticamente diferente. Mientras la mayoría de sus parientes optaron por dientes y velocidad, los therizinosaurios se ralentizaron, se ensancharon y adoptaron una dieta basada en hojas. El Therizinosaurus vivió hace unos 70 millones de años, en lo que hoy es Mongolia, una zona que en ese momento era un mosaico de bosques, llanuras aluviales y cauces de ríos. Su largo cuello le daba acceso a hojas y ramas mucho más allá del alcance de los herbívoros pequeños, mientras que su cuerpo ancho y en forma de barril albergaba un enorme sistema digestivo para procesar materia vegetal resistente. Al igual que otros herbívoros, probablemente tragaba su comida con una masticación mínima, confiando en la fermentación en su intestino para hacer el trabajo pesado. Esas garras, aunque principalmente herramientas de alimentación, eran probablemente multifuncionales. Podrían haberse utilizado para la defensa, atacando a los depredadores que se acercaban demasiado. Un golpe de una garra de ese tamaño podría haber sido devastador,
incluso sin la agudeza de las garras de un carnívoro. Algunos científicos también sugieren que podrían haber sido útiles para apoyarse contra los troncos de los árboles o para arrancar ramas particularmente difíciles. La idea de un dinosaurio de 9 metros recolectando delicadamente hojas con garras del tamaño de espadas es a la vez ligeramente absurda y extrañamente entrañable. Su cabeza, en contraste con sus impresionantes brazos, era pequeña y terminaba en un pico desdentado. Este pico habría sido ideal para cortar el follaje con precisión. Detrás de él, algunos pequeños dientes pudieron haber permanecido en la mandíbula, pero no eran las herramientas principales de su oficio. Combinado con su largo cuello y su cuerpo bajo, la apariencia general era diferente a cualquier otra cosa en el mundo de los dinosaurios, una mezcla de características de depredador y adaptaciones inconfundiblemente herbívoras. Cuando fue descubierto por primera vez a mediados del siglo XX, el Therizinosaurus causó una gran confusión. Al principio, solo se encontraron las garras, y los paleontólogos asumieron que pertenecían a una criatura gigante parecida a una tortuga. Solo más tarde, a medida que más partes del esqueleto salieron a la luz, los científicos se dieron cuenta de que estaban tratando con un dinosaurio verdaderamente único. Incluso ahora, los esqueletos completos son raros, y gran parte de lo que sabemos proviene de comparar sus huesos con los de therizinosaurios más pequeños y mejor conocidos. El Therizinosaurus también tenía plumas. La evidencia fósil de especies relacionadas muestra que estos dinosaurios tenían una cubierta de plumas simples, similares a pelos, sobre gran parte de sus cuerpos. Estas no habrían sido para volar, pero podrían haber proporcionado aislamiento, ayudado con la exhibición, o incluso servido como una forma de proteger los huevos durante la anidación. La combinación de plumas, garras enormes y un cuerpo retumbante le da al Therizinosaurus una de las siluetas más peculiares de la prehistoria. Su estilo de vida lento y deliberado lo habría distinguido de los dinosaurios más inquietos y veloces de su tiempo. En lugar de perseguir presas o moverse constantemente en busca de alimento, el Therizinosaurus podía alimentarse durante largos periodos en una zona antes de deambular hacia el siguiente bosquecillo. Sus largos brazos le daban un alcance en múltiples direcciones, permitiéndole recolectar una variedad de plantas sin tener que reposicionar toda su voluminosa masa. Esta eficiencia pudo haber sido una de sus estrategias clave de supervivencia. El comportamiento social en el Therizinosaurus sigue siendo un misterio. Algunas reconstrucciones los imaginan moviéndose en grupos sueltos, quizás las hembras reuniéndose en áreas de anidación y los machos exhibiendo sus plumas y garras en rituales de apareamiento. Las garras podrían haber sido impresionantes, señales visuales, además de herramientas prácticas, muy parecidas a la cola de un pavo real, pero considerablemente más peligrosas. Si ese fuera el caso, entonces lo que para nosotros parece un arma aterradora, podría haber sido, para otro Therizinosaurus, un encantador adorno romántico. En vida, debe haber sido una vista impresionante. Sus largas garras se curvaban mientras alcanzaba las hojas, las plumas atrapaban el sol y su voluminoso vientre se balanceaba con cada paso lento. Cuanto más aprendemos sobre él, más parece uno de los grandes experimentos de la naturaleza, prueba de que a veces los diseños más extraordinarios provienen de la mezcla de lo inesperado. Los depredadores lo habrían pensado 2 veces antes de atacarlo. Si bien su tamaño, por sí solo, habría sido un disuasivo para muchos, grandes carnívoros, como el Tarbosaurus, aún vagaban por las mismas regiones. En esos casos, una postura defensiva con los brazos levantados y las garras barriendo, podría haber hecho dudar incluso al cazador más hambriento. A veces, la apariencia lo es todo. El Therizinosaurus es un recordatorio de que la evolución no sigue una línea recta. Un linaje de cazadores de dientes afilados tomó un giro inesperado, abandonando la persecución por el trabajo más lento de arrancar hojas y recolectar semillas, mientras conservaba algunas de las herramientas más intimidantes del negocio. Es una criatura que desafía una fácil categorización, un herbívoro con la estructura de un depredador, un gentil recolector con los brazos de un monstruo. En las cálidas y exuberantes tierras del Cretácico tardío,
Una manada de dinosaurios, con pico de pato pasta entre lechos y plantas con flores. Son animales grandes y pacíficos. Sus largas colas barren el suelo mientras se mueven lentamente de parche en parche. Pero uno de ellos se destaca, no por su tamaño, sino por la llamativa cresta que se eleva desde la parte posterior de su cabeza, curvándose elegantemente hacia arriba y hacia atrás como un cuerno ornamentado. Este es el Parasaurolophus, uno de los hadrosaurios más distintivos, y su tocado ha fascinado a los paleontólogos durante casi un siglo. El Parasaurolophus pertenecía a una familia de dinosaurios herbívoros conocidos como hadrosáuridos. Los pico de pato, nombrados por sus hocicos anchos y aplanados, se encontraban entre los herbívoros más exitosos del Cretácico, prosperando en grandes manadas por América del Norte y partes de Asia. Pero mientras la mayoría de sus parientes lucían solo modestas crestas o ninguna, el Parasaurolophus llevaba una cresta que podía alcanzar más de 1,8 metros de longitud, convirtiéndola en uno de los ornamentos craneales más elaborados del mundo de los dinosaurios. Lo más intrigante de esta cresta no es solo su tamaño o forma, sino lo que había dentro. Las tomografías computarizadas de cráneos fósiles han revelado una compleja red de tubos huecos que recorren la cresta, conectados a los pasajes nasales. Esta anatomía inusual llevó a los científicos a una de las teorías más convincentes sobre el Parasaurolophus, que la cresta funcionaba como un instrumento musical incorporado. Según esta idea, el dinosaurio podía empujar aire desde sus pulmones a través de estos tubos, produciendo llamadas profundas y resonantes que podían viajar largas distancias. La cresta de cada individuo era ligeramente diferente en forma y tamaño, lo que significa que el tono de su llamada podría haber sido único, de manera similar a cómo no hay dos instrumentos de viento metal que suenen exactamente igual. Estos sonidos podrían haberse utilizado para comunicarse dentro de la manada, para advertir de depredadores o para atraer parejas. Algunas reconstrucciones sugieren que sus llamadas habrían sido notas bajas e inquietantes que resonaban a través de las antiguas llanuras aluviales, como el sonido de una sirena de barco. También hay evidencia de que el papel de la cresta pudo haber sido parcialmente visual. En vida, el Parasaurolophus pudo haber tenido piel de colores brillantes extendida sobre su cresta, haciéndola destacar durante las exhibiciones. Una combinación de señales visuales y auditivas habría sido especialmente efectiva. Un destello de color combinado con una llamada distintiva podría transmitir mucha información muy rápidamente. El tamaño y la forma de la cresta también cambiaban a medida que el dinosaurio crecía. Los juveniles tenían crestas mucho más pequeñas que se alargaban gradualmente a medida que maduraban. Esto sugiere que la cresta jugó un papel importante en la vida adulta, posiblemente en la selección de pareja o la jerarquía social. Un adulto completamente desarrollado con una cresta grande y simétrica y una llamada fuerte y resonante podría haber sido particularmente impresionante para posibles parejas. El Parasaurolophus era un animal grande por derecho propio, midiendo alrededor de 9 metros desde la nariz hasta la cola. Podía moverse tanto sobre 2 patas como sobre 4, dependiendo de si estaba pastando o en movimiento. Sus dientes estaban dispuestos en densas baterías dentales, capaces de moler material vegetal resistente con notable eficiencia. El descubrimiento de fósiles de Parasaurolophus en diferentes partes de América del Norte también ha revelado que existieron varias especies, cada una con formas de cresta ligeramente diferentes. Esta variación apoya la idea de que la forma de la cresta estaba bajo presión selectiva por razones sociales o reproductivas, y cada especie desarrollaba su propio estilo de cresta y quizás su propia llamada distintiva. Si bien la teoría de la cresta musical es la más famosa, no es la única idea. Algunos investigadores han sugerido que la cresta podría haber ayudado a regular la temperatura corporal, actuando como un radiador al exponer una gran superficie de vasos sanguíneos al aire. Otros han propuesto que pudo haber mejorado el sentido del olfato del dinosaurio al aumentar el área de sus pasajes nasales. Al igual que otros hadrosaurios, probablemente se alimentaba de una variedad de vegetación, desde lechos bajos hasta ramas más altas que podía alcanzar, levantándose sobre sus patas traseras. Su estilo de vida habría girado en torno a la seguridad de la manada.
Los grupos grandes ofrecían protección contra depredadores como los tiranosaurios, que eran una amenaza constante en los mismos ecosistemas. El posible papel de la cresta en la comunicación habría sido especialmente útil en este contexto, una forma de coordinar el movimiento, señalar peligro o mantener el contacto cuando la manada se dispersaba mientras se alimentaba. En un paisaje de plantas altas y vegetación densa, el sonido podía viajar donde la vista no podía. Es posible que la cresta sirviera para múltiples propósitos a la vez, combinando funciones prácticas con señalización social. Después de todo, la evolución a menudo encuentra formas de obtener más de un uso de una sola característica. Los primeros fósiles de Parasaurolophus fueron descritos en la década de 1920, y desde el principio, la cresta atrajo una atención inmediata. Las primeras reconstrucciones a veces lo mostraban apuntando hacia adelante como un extraño cuerno de unicornio, antes de que una mejor evidencia fósil aclarara su barrido hacia atrás. Desde entonces, se ha convertido en uno de los dinosaurios más icónicos de la cultura popular, reconocible al instante por su silueta. En muchos sentidos, el Parasaurolophus desafía la antigua imagen de los dinosaurios como criaturas puramente utilitarias, construidas solo para la supervivencia. Su cresta, aunque pudo haber tenido usos prácticos, parece haber sido también moldeada por las fuerzas de la comunicación, la exhibición y la interacción social, cosas que a menudo asociamos más con aves y mamíferos. Esto tiene sentido, dado que los hadrosaurios formaban parte del mismo gran árbol evolutivo que finalmente dio origen a las aves. Es fácil imaginar una manada de Parasaurolophus en una tranquila mañana, la niebla aún aferrada a los helechos, sus cabezas elevándose sobre la vegetación mientras una nota baja y lúgubre resuena en el aire. Uno responde desde la distancia, luego otro, hasta que el sonido se convierte en un coro, cada llamada ligeramente diferente, pero fusionándose en una única voz resonante. Para nosotros, es solo una reconstrucción, una suposición basada en huesos y teorías, pero en su mundo, habría sido tan real y familiar como las llamadas de los gansos sobre un lago. El Parasaurolophus nos muestra que la era de los dinosaurios no fue silenciosa, fue un mundo de llamadas, señales y quizás incluso música, transportada no por instrumentos hechos a mano, sino por los propios huesos de las criaturas. Es un recordatorio de que incluso en el tiempo profundo, la vida encontró formas de hablar y de ser escuchada. En el capítulo final de la era de los dinosaurios, mientras depredadores como el Tyrannosaurus Rex acechaban los bosques y las llanuras aluviales del Cretácico tardío de América del Norte, hubo un herbívoro que no huía de los problemas, se mantuvo firme. El Ankylosaurus era el equivalente prehistórico de una fortaleza viviente, una criatura tan fuertemente defendida, que parecía haber sido diseñada por un antiguo herrero con una afición por la ingeniería excesiva. Con más de 6 metros de largo y un peso cercano a las 8 toneladas, el Ankylosaurus era bajo y ancho, con una forma corporal que se aferraba al suelo. Cada centímetro de su espalda, cuello e incluso partes de su cola estaba cubierto por gruesas placas óseas llamadas osteodermos. Estas placas estaban incrustadas en la piel, muy parecidas a la armadura de los cocodrilos modernos, pero en el Ankylosaurus eran más grandes, más gruesas y dispuestas en filas ordenadas, que formaban un escudo ininterrumpido. Muchas también estaban rematadas con nudos o púas, lo que hacía que cualquier intento de morderlas fuera una experiencia profundamente desagradable para un depredador. Su cabeza también estaba blindada. El cráneo era un sólido casco de hueso con pequeños cuernos que sobresalían de la parte posterior y los lados. Incluso sus párpados estaban protegidos por placas óseas, dándole una expresión permanente de cansada determinación. Este no era un animal construido para la velocidad o el sigilo. Estaba construido para resistir. Y sin embargo, la característica más famosa del Ankylosaurus residía al final de su cola, una enorme masa ósea, formada por vértebras fusionadas y cubierta de hueso sólido y grueso. Esta masa de cola podía ser balanceada con suficiente fuerza como para romper la pata de un gran depredador. Imagina la pura física de esto.
varios cientos de kilogramos de músculo impulsando una masa sólida de hueso contra lo que fuera lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado. La evidencia fósil muestra que algunos terópodos tenían fracturas de patas curadas que bien podrían haber sido el resultado de un encuentro con la cola de un anquilosaurio. Este arsenal defensivo significaba que el Ankylosaurus podía permitirse un estilo de vida casi relajado. Probablemente pasaba gran parte de su tiempo buscando plantas bajas, barriendo su boca en forma de pico a través de helechos, cícadas y otra vegetación a nivel del suelo. Sus dientes eran pequeños y en forma de hoja, ideales para cortar y triturar, en lugar de masticar a fondo. La digestión probablemente dependía en gran medida de la fermentación, con un intestino grande descomponiendo las duras fibras vegetales con el tiempo. Dado su tamaño y armadura, el Ankylosaurus tenía pocos depredadores naturales dispuestos a correr el riesgo. El Tyrannosaurus Rex podría haber sido capaz de matar a uno, pero incluso para el depredador ápice de su época, las posibles lesiones de un golpe defensivo podrían haber superado la recompensa. La mayoría de los atacantes probablemente habrían buscado una comida más fácil en otro lugar. A pesar de su intimidante equipamiento, el Ankylosaurus no era invulnerable. Los individuos jóvenes habrían sido mucho más vulnerables, sus púas más cortas y menos efectivas. El comportamiento de manada podría haber proporcionado seguridad adicional, con adultos parados juntos para presentar una pared de defensa unida. La ubicación y forma de los osteodermos variaban en su cuerpo, y algunos incluso tenían una quilla, lo que le daba una textura estriada que habría atrapado la luz del sol en extraños patrones. En vida, estas placas pudieron haber estado cubiertas de queratina, el mismo material que forma los cuernos y las uñas, lo que podría haberles dado una superficie lisa y pulida. Si bien la función principal era la defensa, algunos paleontólogos han especulado que estas características también podrían haber tenido un papel en la exhibición, quizás ayudando a los individuos a reconocerse entre sí o a señalar salud y fuerza. La masa de la cola en sí misma podría no haber sido usada constantemente. Balancear un arma tan pesada requería energía, y en muchos casos, la mera visión de ella podría haber sido suficiente para desalentar un ataque. Al igual que los animales modernos con impresionantes características defensivas, piensa en las púas de un puercoespín o los cuernos de un buey almizclero. El objetivo era evitar una pelea siempre que fuera posible. La masa era la última línea de defensa, desplegada solo cuando la intimidación fallaba. Las habilidades sensoriales del Ankylosaurus también son dignas de mención. Sus ojos bien separados le habrían proporcionado un buen campo de visión, importante para detectar depredadores que se acercaban. Las fosas nasales eran grandes, y los pasajes nasales inusualmente complejos, posiblemente mejorando su sentido del olfato o ayudando a regular la temperatura. Incluso existe la teoría de que los pasajes nasales convolutos podrían haber permitido sonidos de tono bajo, aunque esta idea sigue siendo especulativa. Es fácil imaginar al Ankylosaurus moviéndose por su mundo del Cretácico tardío, cabeza baja, cola barriendo detrás mientras la tierra temblaba ligeramente bajo su peso. La vegetación se habría abierto para su amplio cuerpo, la luz del sol parpadeando sobre su espalda blindada. Los depredadores podrían observar desde la distancia, sopesando sus opciones antes de decidir que quizás un objetivo diferente sería más sabio. Los fósiles de Ankylosaurus siguen siendo relativamente raros en comparación con otros dinosaurios de su tiempo, lo que aumenta su mística. Gran parte de lo que sabemos proviene de la recopilación de evidencia de anquilosaurios relacionados y de unos pocos especímenes bien conservados. Esta escasez se debe en parte a la naturaleza pesada de su cuerpo. Cuando moría, su cadáver no era fácil de mover por el agua o los carroñeros, lo que resultaba en una menor probabilidad de enterramiento y fosilización. Lo que hace al Ankylosaurus tan convincente es cuán perfectamente representa la idea de la defensa como estrategia evolutiva. No necesitaba velocidad, agilidad o camuflaje. En cambio, invirtió fuertemente en armadura y armamento, convirtiéndose en una criatura que podía mantenerse firme contra casi cualquier cosa. Es un recordatorio de que en la carrera armamentista por la supervivencia, hay muchos caminos hacia el éxito, y algunos implican simplemente hacerte demasiado problemático para molestarse.
Incluso en el mundo de los dinosaurios, lleno de dientes, garras y cuernos, el Ankylosaurus logró ser memorable sin depender de la agresión. Era un gigante herbívoro de movimiento lento, que sin embargo, inspiró precaución en los cazadores más letales de su tiempo. Hay algo silenciosamente admirable en eso, una criatura que no buscaba pelea, pero que estaba más que lista si se le presentaba una. En los vastos paisajes abiertos de Mongolia del Cretácico tardío, la velocidad podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí, donde había poca cobertura de los depredadores y el horizonte parecía extenderse interminablemente, vivía un dinosaurio construido para correr, de patas largas, ligero y con el tipo de cuerpo aerodinámico que parecía invitar a una persecución. Este era el Gallimimus, a menudo apodado el mímico de avestruz, un título que ganó por una buena razón. Con su constitución esbelta, pico desdentado y cuello largo, el Gallimimus guardaba un parecido sorprendente con las aves no voladoras modernas, y como ellas, estaba hecho para la velocidad. El Gallimimus no era un animal pequeño. Los adultos podían alcanzar longitudes de alrededor de 6 metros de la cabeza a la cola, y aunque de constitución ligera, habrían pesado varios cientos de kilogramos. Sus largas patas traseras terminaban en pies de 3 dedos, perfectos para zancadas rápidas y eficientes en terreno abierto. Las proporciones de sus huesos de las extremidades sugieren que el Gallimimus podría haber alcanzado velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, lo que lo convertía en uno de los dinosaurios más rápidos conocidos. Esa es aproximadamente la velocidad máxima de un avestruz hoy en día, y en el mundo de los depredadores gigantes, era una habilidad de supervivencia crítica. El diseño corporal del Gallimimus era todo sobre eficiencia. Su cola actuaba como contrapeso a su postura inclinada hacia adelante, mientras que su esqueleto ligero reducía la energía necesaria para acelerar. El cuello era largo y flexible, coronado por una pequeña cabeza con un pico desdentado. A pesar de su apariencia aviar, el Gallimimus era muy un dinosaurio, parte de un grupo llamado ornitomimosaurios, que significa mímicos de aves. Estos dinosaurios habían evolucionado una forma corporal convergente con las avestruces y emúes modernos, aunque estaban separados por decenas de millones de años de evolución. Uno de los misterios perdurables sobre el Gallimimus es su dieta. Sin dientes, claramente no estaba adaptado para desgarrar carne o moler plantas duras. Algunos paleontólogos creen que era un omnívoro, capturando pequeños animales, insectos y plantas blandas. El pico podría haber estado adaptado para arrancar, y sus largos brazos y manos con garras podrían haberse utilizado para agarrar alimentos. También existe la posibilidad de que el Gallimimus se alimentara de semillas, frutas y otros materiales vegetales fácilmente digeribles, muy parecido a algunas aves modernas. Otra idea intrigante es que el Gallimimus pudo haber sido una especie de filtrador, recogiendo bocados de sedimento y cribando la materia comestible, una estrategia algo similar a la de los patos. El interior de su pico parece haber tenido crestas que podrían haber ayudado con tal tarea, aunque si este era su principal método de alimentación, o solo parte de una dieta más variada, aún se debate. En cualquier caso, su dieta fue probablemente oportunista, aprovechando lo que estuviera más fácilmente disponible en su entorno. Los fósiles de Gallimimus fueron descubiertos por primera vez en el desierto de Gobi, en la década de 1960 durante expediciones conjuntas de científicos mongoles y polacos. La región árida y azotada por el viento donde se encontraron sus restos fue una vez un lugar muy diferente, salpicado de ríos, lagos y parches de bosque. Compartió su hogar con otros dinosaurios como el Velociraptor, el Protoceratops y el gigante depredador Tarbosaurus. En tal compañía, la velocidad y la conciencia habrían sido vitales. Sus grandes ojos sugieren que el Gallimimus tenía una excelente visión, lo que le habría ayudado a detectar depredadores a distancia. Combinado con su velocidad, esto significaba que probablemente podía superar a la mayoría de las amenazas, cruzando las llanuras abiertas en un borrón de movimiento. Vivir en grupos pudo haber aumentado su seguridad. Una manada de Gallimimus habría sido más difícil de identificar para los depredadores, y múltiples pares de ojos podrían vigilar el peligro.
Los brazos largos y delgados del Gallimimus son otra característica curiosa. Si bien no eran adecuados para volar, podrían haber sido útiles para alimentarse o posiblemente en exhibiciones de apareamiento. Los fósiles de especies relacionadas muestran evidencia de plumas simples, lo que sugiere que el Gallimimus también pudo haber tenido una cubierta de plumas. Si es así, las plumas podrían haberse utilizado para exhibición o para regular la temperatura corporal. En un animal de movimiento rápido y alto metabolismo, mantenerse cálido o fresco en los momentos adecuados habría sido importante. Su comportamiento social, aunque no se conserva directamente en el registro fósil, puede inferirse del descubrimiento de múltiples individuos juntos. Los ornitomimosaurios en general parecen haber sido sociales, y hay una cierta lógica en la idea de que los Gallimimus se movían en grupos coordinados a través del campo abierto. La imagen de docenas de estos dinosaurios de patas largas corriendo juntos, cuellos estirados hacia adelante, colas ondeando detrás, es una de las escenas más dinámicas que se pueden imaginar del Cretácico. Aunque el Gallimimus a menudo es recordado por su aparición en la cultura popular, donde famosamente supera a depredadores mucho más lentos, el animal real era aún más notable. No era solo rápido, era el producto de millones de años de refinamiento, un diseño que equilibraba velocidad, conciencia y adaptabilidad. Su éxito no residía en dominar a sus rivales, sino en simplemente mantenerse por delante de ellos, utilizando los espacios abiertos a su favor. Al final, el Gallimimus nos recuerda que en la era de los dinosaurios, la supervivencia no siempre pertenecía al más grande o al más fuertemente armado. A veces, pertenecía a aquellos que podían desaparecer en el horizonte antes de que el peligro siquiera se hubiera acercado. Es una lección escrita en hueso y en las largas y elegantes líneas de una criatura que dominó el arte de correr por su vida, y cuando la costa estaba despejada, corría simplemente porque podía. En los bosques del Cretácico temprano de lo que hoy el noreste de China, el aire estaba vivo con más que los sonidos de los insectos y el susurro de las hojas. Entre las ramas, un pequeño dinosaurio se preparaba para un viaje inusual, no a pie, sino por el aire. El Microraptor, apenas más grande que un cuervo, fue uno de los voladores más extraños, o quizás más precisamente, planeadores, que jamás existieron. Lo que lo hacía verdaderamente notable era que no solo tenía alas en sus brazos, sino que también las tenía en sus patas, convirtiéndolo en un verdadero dinosaurio de 4 alas. El Microraptor era parte de la familia de los dromeosaurios, el mismo grupo más amplio que incluye al Velociraptor, pero mientras sus parientes más famosos eran depredadores terrestres, el Microraptor pasó gran parte de su vida entre los árboles. Su cuerpo estaba cubierto de elegantes plumas, incluidas largas plumas de vuelo tanto en sus extremidades delanteras como traseras. Estas plumas de las patas no eran solo decorativas, eran superficies aerodinámicas, formando un segundo par de alas. Estirada, la silueta del Microraptor debe haber parecido algo entre un pájaro, un murciélago y una libélula. Los fósiles de Microraptor están tan exquisitamente conservados que incluso la disposición de sus plumas es visible. Este detalle excepcional proviene de los lechos fósiles de la provincia de Liaoning, una región famosa por capturar los delicados restos de aves tempranas y dinosaurios emplumados en ceniza volcánica de grano fino. Estos fósiles muestran que las plumas del Microraptor eran asimétricas, una característica clave de las plumas de vuelo, que generan sustentación y permiten un movimiento controlado a través del aire. Exactamente como el Microraptor usaba sus 4 alas, ha sido objeto de mucho debate científico. Una teoría principal es que se lanzaba desde las ramas de los árboles y planeaba hacia otra, usando sus alas traseras para aumentar la sustentación y la estabilidad. Otra posibilidad es que utilizara un descenso controlado y pronunciado para abalanzarse sobre sus presas. En ambos casos, las alas traseras habrían desempeñado un papel crucial para ayudarlo a dirigir y a frenar su caída. Si bien es posible que no haya sido un volador poderoso como las aves modernas, parece haber sido un planeador consumado, aprovechando al máximo el mundo vertical del bosque. La dieta del Microraptor
era tan variada como sus habilidades aéreas. La evidencia fósil ha revelado contenido estomacal que incluye pequeños mamíferos, lagartos e incluso peces. Sí, peces, lo que sugiere que era capaz de descender en picada para arrebatar presas de la superficie del agua. Esta versatilidad insinúa un cazador oportunista capaz de adaptar su estrategia de alimentación a lo que estuviera disponible. En un ecosistema denso y competitivo, tal adaptabilidad habría sido una gran ventaja. Su tamaño era modesto, alrededor de 75 centímetros de la nariz a la cola, pero su cola era larga y rígida, rematada con un abanico de plumas en forma de diamante. Este abanico de la cola pudo haber actuado como un timón, ayudando al Microraptor a mantenerse estable durante los planeos. La cola larga también lo conecta con sus parientes dromeosáuridos, muchos de los cuales usaban colas similares para mantener el equilibrio al correr o abalanzarse. El descubrimiento del Microraptor a principios de la década de 2000 fue un momento histórico para comprender la relación entre dinosaurios y aves. Aquí había un animal que era claramente un dinosaurio, con dientes, garras y una larga cola ósea, pero también equipado con plumas de vuelo completamente desarrolladas. Demostró que los experimentos evolutivos que llevaron al vuelo propulsado fueron variados y complejos, y que algunos linajes tomaron caminos inesperados antes de desaparecer. Sus plumas iridiscentes añaden otro detalle fascinante. Estudios de estructuras microscópicas de pigmentos llamadas melanosomas, conservadas en fósiles de Microraptor, sugieren que sus plumas eran de un negro brillante con un brillo azulado, similar a los cuervos o grajos modernos. En la luz moteada del dosel del bosque, tal plumaje pudo haber proporcionado tanto camuflaje como un elemento de exhibición. La idea de este diminuto dinosaurio de 4 alas reluciente bajo la luz del sol, mientras planeaba de rama en rama, es difícil de resistir. Las garras del Microraptor eran curvas y afiladas, ideales para agarrar ramas o trepar por los troncos de los árboles. Combinado con sus extremidades emplumadas, esto sugiere una criatura igualmente cómoda en los árboles y en el aire. En el suelo pudo haberse movido torpemente debido a las plumas de sus patas, pero en el dosel, esas mismas plumas habrían sido invaluables. Algunos investigadores han propuesto que las habilidades de planeo del Microraptor podrían haber sido una etapa transitoria en la evolución del vuelo. Desde este punto de vista, dinosaurios como el Microraptor representan experimentos en locomoción aérea. No eran del todo aves, pero mucho más que simples habitantes terrestres. Incluso es posible que múltiples linajes de dinosaurios desarrollaran alguna forma de planeo o vuelo de forma independiente, cada uno utilizando soluciones anatómicas ligeramente diferentes. Lo que es seguro es que la combinación de características del Microraptor lo convierte en uno de los dinosaurios visualmente más impactantes jamás descubiertos. No fue el más grande, el más feroz o el más fuertemente armado, pero estaba adaptado de forma única a un estilo de vida que combinaba escalada, planeo y caza oportunista. En un mundo dominado por dinosaurios mucho más grandes, el Microraptor prosperó utilizando un nicho que pocos otros podían explotar. Sus fósiles también tienen una cualidad casi poética. Este diminuto dinosaurio, conservado tan perfectamente que el contorno de sus plumas aún es visible después de más de 100 millones de años, ofrece una visión directa de un momento en el tiempo profundo. Es un recordatorio de que la evolución no funciona en líneas rectas y que algunas de sus creaciones más hermosas fueron fugaces, desapareciendo mucho antes de que los humanos caminaran por la tierra. Imagínalo ahora, un bosque tranquilo, el aire cálido y quieto, en el dosel de arriba, un destello de negro iridiscente mientras una pequeña criatura de 4 alas salta de una rama, inclina sus extremidades de cierta manera, atrapando el aire, y durante unos segundos no está cayendo ni volando, sino simplemente planeando, un susurro de movimiento entre los árboles. En ese momento, el Microraptor gobernaba su mundo, no con fuerza bruta, sino con la elegancia de un planeo perfectamente ejecutado. En el mundo de la paleontología, hay pocos misterios tan perdurables como el que comenzó en 1965 en el desierto de Gobi. Un equipo de científicos desenterró un par de enormes brazos, cada uno de más de 2,4 metros de largo,
con garras tan grandes como cuchillos de carne. El resto del esqueleto estaba desaparecido, sin cráneo, sin cuerpo, solo esos brazos y algunos huesos del hombro. Al animal al que pertenecían se le dio el nombre de Deinocheirus, que significa mano terrible, y durante décadas, eso fue casi todo lo que supimos. La comunidad científica y cualquiera con una imaginación vívida se quedaron preguntándose qué tipo de criatura había empuñado tales extremidades intimidantes. La especulación se desató. Algunos imaginaron un dinosaurio depredador gigante, un primo superdimensionado del velociraptor, capaz de despedazar incluso a la presa más grande. Otros pensaron que podría ser un carroñero masivo o una extraña especie de comedor de peces. Solo con los brazos como punto de partida, las posibilidades parecían infinitas. Durante casi 50 años, el Deinocheirus fue un fantasma conocido solo por su aterrador alcance. Eso cambió a principios del siglo XXI, cuando nuevos descubrimientos fósiles revelaron finalmente el resto del animal. Y la verdad era más extraña de lo que cualquiera esperaba. Lejos de ser un cazador esbelto y mortal, el Deinocheirus resultó ser un omnívoro voluminoso, con joroba y pico de pato. Una combinación tan extraña que parecía que varios dinosaurios diferentes habían sido cosidos juntos. Completamente desarrollado, el Deinocheirus era un gigante absoluto entre los de su especie, alcanzando longitudes de más de 10 metros y pesando varias toneladas. Pertenecía a un grupo llamado ornitomimosaurios, los mímicos de avestruz, que generalmente eran dinosaurios ligeros y rápidos. El Deinocheirus rompió completamente ese molde. Tenía el plan corporal básico de un ornitomimosaurio, pero ampliado y fuertemente modificado. En lugar de velocidad, llevaba volumen. En lugar de una silueta elegante, tenía un cuerpo profundo y pesado, y una joroba distintiva formada por largas espinas neurales a lo largo de su espalda. El cráneo fue quizás la mayor sorpresa. En lugar de las mandíbulas dentadas que algunos habían imaginado, el Deinocheirus tenía un pico ancho, plano y destentado, algo parecido al de un pato. Su mandíbula inferior se ensanchaba a los lados, dándole una boca ancha que habría sido ideal para recoger vegetación o tamizar agua fangosa. Dentro del pico, la superficie estaba revestida con surcos que podrían haberlo ayudado a agarrar presas resbaladizas como peces, lo que respalda la idea de que era un omnívoro. Su entorno durante el Cretácico tardío era un paisaje dominado por ríos en lo que hoy es Mongolia. La evidencia fósil sugiere que el Deinocheirus pasaba gran parte de su tiempo cerca del agua, alimentándose de plantas que crecían a lo largo de las orillas de los ríos, así como de peces e invertebrados. El contenido estomacal de un espécimen incluso contenía restos de peces, lo que confirma que este gigante no era estrictamente un herbívoro. La joroba en su espalda sigue siendo un tema de discusión. Las altas espinas neurales podrían haber sostenido una joroba grasa o una estructura en forma de vela. Esto pudo haberse utilizado para almacenar reservas de energía, regular la temperatura o para fines de exhibición. Cualquiera que fuera la función exacta, la joroba le dio al Deinocheirus un perfil diferente a cualquier otro dinosaurio. Luego estaban esos famosos brazos. En vida habrían estado cubiertos de músculo, dándole al animal una fuerza increíble. Las manos terminaban en garras romas, mejor adaptadas para cavar o arrancar vegetación que para cortar. Algunos científicos creen que el Deinocheirus pudo haber usado sus brazos para arrastrar plantas acuáticas hacia su boca o para buscar raíces. Las garras también podrían haber sido un elemento disuasorio útil para cualquier depredador, lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado. A pesar de su tamaño y extraña constitución, el Deinocheirus no estaba exento de amenazas. El Tarbosaurus, un pariente cercano del Tyrannosaurus rex, vivía en la misma región y habría representado un peligro, particularmente para los juveniles. Sin embargo, un Deinocheirus adulto, erguido con sus enormes brazos extendidos, habría sido un oponente formidable al que acercarse. El redescubrimiento del Deinocheirus, en su forma completa, se produjo gracias a un giro dramático. Algunos materiales fósiles cruciales habían sido saqueados de Mongolia y terminaron en colecciones privadas, mientras que otras partes del esqueleto permanecieron en el almacenamiento de museos. Finalmente, a través de una cuidadosa colaboración científica,
y un poco de trabajo de detective, las piezas faltantes se reunieron. Esto permitió a los paleontólogos reconstruir finalmente todo el animal, resolviendo uno de los rompecabezas de dinosaurios más antiguos de la historia. El resultado fue un animal que desafió las expectativas en todo momento. Los poderosos brazos, que alguna vez se pensó que pertenecían a un temible depredador, eran parte de un gigante semicuático de movimiento lento. El cráneo con pico de pato, que recordaba a un hadrosaurio, estaba unido al cuerpo de un ornitomimosaurio de gran tamaño, y la joroba le daba una silueta diferente a cualquier otra cosa del Cretácico. Su descubrimiento destaca una lección que a menudo se repite en paleontología: las apariencias, especialmente las parciales, pueden ser engañosas. El registro fósil está lleno de sorpresas, e incluso las partes más temibles pueden resultar pertenecer a gigantes gentiles. El Deinocheirus pudo no haber sido un cazador rápido como un rayo, pero fue un omnívoro muy exitoso y bien adaptado en su mundo ribereño. Hoy, cuando lo imaginamos por completo, podemos visualizarlo vadeando aguas poco profundas, sus largos brazos barriendo la vegetación hacia su ancho pico. La joroba se eleva sobre su espalda como una vela natural, capturando la luz del sol del Cretácico. Se mueve lenta pero confiadamente, perfectamente a gusto en los humedales que lo sustentaban, y en algún lugar del fondo, el eco de ese viejo misterio aún perdura. Las décadas en que todo lo que conocíamos eran esas manos terribles, y el resto de la historia esperaba pacientemente bajo la arena. En los sistemas fluviales del Cretácico del norte de África, donde los cursos de agua serpenteaban a través de exuberantes llanuras aluviales y rebosaban de peces gigantes, vivía un depredador como ningún otro. El Spinosaurus era un dinosaurio que parecía haber sido ensamblado con partes prestadas de múltiples mundos. El hocico largo y estrecho de un cocodrilo, la imponente vela de un animal de exhibición reptiliano, el cuerpo de un cazador de pecho profundo, y los hábitos de un depredador de emboscada semiacuático. Sigue siendo uno de los dinosaurios más distintivos y debatidos jamás descubiertos. El Spinosaurus era verdaderamente enorme. Las estimaciones lo sitúan en más de 15 metros de largo, posiblemente convirtiéndolo en el dinosaurio depredador más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra, más largo incluso que el Tyrannosaurus Rex. Pero mientras el T-Rex era una potencia terrestre, el Spinosaurus estaba adaptado para la vida dentro y alrededor del agua. Su cráneo, similar al de un cocodrilo, estaba lleno de dientes cónicos, perfectos para agarrar presas resbaladizas, en lugar de cortar carne. Muchos de estos dientes carecían de serraciones, otra pista de que su dieta se centraba en gran medida en el pescado. Las mandíbulas eran largas y estrechas, con las fosas nasales colocadas más atrás en el hocico, lo que permitía al animal respirar mientras la mayor parte de su cabeza estaba sumergida, muy parecido a un cocodrilo moderno. Su cuerpo también presentaba otras adaptaciones acuáticas. La evidencia fósil sugiere que el Spinosaurus tenía extremidades traseras relativamente cortas en comparación con otros grandes terópodos, junto con una cola larga y potente, más parecida a la de una nutria o un cocodrilo. Esta cola podría haberse utilizado para propulsar al dinosaurio a través del agua con movimientos de lado a lado. Algunos estudios incluso han propuesto que el Spinosaurus pasaba la mayor parte de su tiempo nadando y cazando en ríos, quizás trepando a tierra solo ocasionalmente. La característica más famosa del Spinosaurus, sin embargo, era la enorme vela que se elevaba de su espalda, formada por espinas neurales alargadas, algunas de más de 1,5 metros de largo. Creaba un perfil llamativo, que debió haber sido visible incluso a distancia. La función de esta vela todavía se debate. Una idea es que era una estructura de exhibición utilizada para impresionar a las parejas o intimidar a los rivales. Una piel de colores brillantes extendida sobre las espinas podría haberla convertido en una señal visual efectiva en los turbios ríos bordeados de vegetación, donde vivía el Spinosaurus. Otra teoría sugiere que la vela pudo haber ayudado a regular la temperatura corporal, absorbiendo calor del sol por la mañana o liberando el exceso de calor por la tarde. Podría haber ayudado a este gigante a mantener su temperatura corporal de manera más eficiente. Otros aún proponen
que la vela pudo haber jugado un papel en la natación, quizás actuando como estabilizador o incluso como señuelo para atraer peces. La verdad podría ser una combinación de varias funciones, como suele ocurrir en la evolución. El entorno del Spinosaurus era el paraíso de un depredador, aunque no sin competencia. Compartía sus cursos de agua con peces enormes, como el pez sierra de 1 metro de largo Onchopristis, así como con otros grandes depredadores, como el cocodrilo gigante Sarcosuchus. En tierra, se habría encontrado con otros terópodos masivos, como el Carcharodontosaurus, pero al centrarse en un estilo de vida acuático, el Spinosaurus pudo haber evitado la competencia directa, forjando un nicho que pocos otros dinosaurios podían explotar. Sus extremidades delanteras eran fuertes y estaban equipadas con grandes garras, que pudieron haber sido útiles para agarrar presas que luchaban o para arrastrarse a las orillas de los ríos. La combinación de garras, mandíbulas y tamaño significaba que muy poco en su entorno estaba realmente a salvo de él. Si bien los peces probablemente constituían la mayor parte de su dieta, también pudo haber carroñado cadáveres o depredado dinosaurios más pequeños que se acercaban demasiado a la orilla del agua. El Spinosaurus tiene una larga historia de intriga científica. Los primeros fósiles fueron descubiertos en Egipto a principios del siglo XX por el paleontólogo alemán Ernst Stromer. Trágicamente, estos fósiles fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, dejando solo descripciones y fotografías. Durante décadas después, el Spinosaurus fue conocido en gran parte por fragmentos y especulaciones. No fue hasta el siglo XXI que nuevos descubrimientos en Marruecos comenzaron a completar el panorama, revelando sus patas traseras acortadas, cola alargada y otras adaptaciones para un estilo de vida acuático. Estos nuevos hallazgos han desatado un animado debate entre los paleontólogos. ¿Era el Spinosaurus un depredador de persecución completamente acuático, persiguiendo presas bajo el agua como una nutria gigante y reptiliana? ¿O este era más bien un cazador de emboscada que vadeaba, parado en aguas poco profundas y capturando peces que pasaban como una garza a escala colosal? Diferentes reconstrucciones pintan imágenes muy diferentes, y la investigación en curso continúa refinando nuestra comprensión. Lo que es cierto es que el Spinosaurus era un especialista. Su cuerpo no estaba construido para el combate terrestre de trituración de huesos del Tyrannosaurus, ni para persecuciones a alta velocidad en terreno abierto. En cambio, fue moldeado por las demandas del río: nadar, atacar y dominar el mundo acuático que habitaba. Al hacerlo, se convirtió en un depredador que desdibujaba la línea entre dinosaurio y cocodrilo, tanto en forma como en función. Visualizar al Spinosaurus en vida es un ejercicio de asombro e imaginación. Imagina un río ancho y de movimiento lento bajo un sol cretácico. La superficie se riza mientras una sombra masiva se desliza por debajo. La cola se mueve poderosamente, la larga vela cortando el agua como la aleta de algún antiguo monstruo marino. Inclina la cabeza, los ojos fijos en un banco de peces, y luego se eleva. Las mandíbulas se cierran con un chorro de agua. Por un momento, el río le pertenece por completo. Incluso en una era llena de criaturas extrañas y especializadas, el Spinosaurus se destaca como una obra maestra de la adaptación. Fue un cazador que dejó la tierra firme y abrazó el agua, evolucionando hacia una forma que ningún otro gran terópodo igualó. Su vela, su cráneo similar al de un cocodrilo, su poderosa cola, cada uno era una pieza de un rompecabezas que encajaba perfectamente en su mundo ribereño. Y aunque su verdadero estilo de vida nunca se conocerá en cada detalle, el Spinosaurus nos recuerda que la era de los dinosaurios fue tanto sobre diversidad como sobre tamaño o fuerza. En la gran historia de la vida prehistórica, este depredador con vela en la espalda forjó un capítulo propio, muy por encima de los paisajes del Cretácico tardío de América del Norte. Los cielos estaban gobernados por criaturas tan vastas e improbables que incluso las aves más grandes vivas hoy habrían parecido gorriones a su lado. Estos eran los gigantescos pterosaurios, reptiles voladores que compartían el mundo con los dinosaurios, pero que pertenecían a una rama separada del árbol genealógico de los reptiles. Entre ellos destacan dos nombres: Quetzalcoatlus y Criodracón, depredadores aéreos colosales que llevaron al límite lo que el vuelo podía lograr. El Quetzalcoatlus
es quizás el más famoso de los dos, nombrado en honor al dios serpiente emplumada de la mitología azteca, con una envergadura estimada de hasta 10,5 metros. Fue el animal volador más grande conocido de todos los tiempos. Imagina una criatura con la envergadura de un avión pequeño, pero lo suficientemente ligera como para despegar y elevarse por el aire. Sus huesos eran huecos y reforzados como los de las aves modernas, intercambiando masa por fuerza en un diseño que se había perfeccionado durante millones de años de evolución. El criodracón, cuyo nombre significa dragón frío, era un pariente cercano del Quetzalcóatlus y vivió en lo que hoy es Canadá. Su envergadura pudo haber rivalizado con la de su primo del sur, y al igual que el Quetzalcóatlus, pertenecía a un grupo llamado Astárquidos. Estos pterosaurios eran distintivos por sus cuellos largos y rígidos, y sus cabezas proporcionalmente enormes, a menudo constituyendo casi la mitad de su longitud corporal total. A pesar de su tamaño, estos gigantes no eran aves marinas. De hecho, muchos investigadores creen que los asárguedos eran principalmente cazadores terrestres. Su anatomía sugiere que podían caminar competentemente a 4 patas, usando sus largos cuellos para atrapar presas del suelo. Pudo haber acechado llanuras abiertas y planicies costeras, muy parecido a las cigüeñas modernas, alimentándose de pequeños dinosaurios, mamíferos, lagartos e incluso carroña. Un Quetzalcóatlus completamente desarrollado pudo haber sido tan alto como una jirafa cuando estaba en el suelo, observando el paisaje con la paciencia de un depredador. El despegue, sin embargo, no era tarea fácil. Con sus inmensas alas, los astárquidos probablemente utilizaban un potente lanzamiento por salto, impulsándose con las 4 extremidades en un único movimiento explosivo para elevarse. Una vez en el aire, podían planear durante horas, aprovechando las corrientes térmicas y escaneando el suelo en busca de movimiento. Su aguda vista los habría convertido en formidables cazadores, capaces de detectar una comida desde grandes alturas. Uno de los aspectos más notables de estos pterosaurios fue cómo su tamaño desafió los límites de la física del vuelo. La ingeniería moderna nos dice que existe un límite superior para cuán grande puede ser un animal volador, antes de que su peso sea demasiado para sus alas. El Quetzalcóatlus y el criodracón bordearon ese límite, dependiendo de esqueletos ligeros, musculatura eficiente y condiciones ambientales que pudieron haber incluido temperaturas globales más cálidas y aire más denso. Estos factores habrían ayudado a mantener su vuelo sostenible incluso a tamaños tan masivos. El registro fósil de estas criaturas es tentadoramente incompleto. Gran parte de lo que sabemos sobre su tamaño proviene de esqueletos parciales, un hueso del cuello aquí, un segmento de ala allá, que los paleontólogos han comparado cuidadosamente con parientes más pequeños y mejor conservados. Esto significa que las reconstrucciones aún están abiertas a refinamientos, y nuevos hallazgos podrían cambiar nuestra comprensión de cuán grandes eran exactamente y cómo vivieron. Su apariencia en vida habría sido sorprendente. Imagina una cabeza estrecha y afilada que terminaba en un pico largo y puntiagudo, perfectamente formado para ensartar o agarrar presas. El cuello era una columna rígida y alargada, sostenida por una celosía de huesos fuertes. El cuerpo en sí era sorprendentemente pequeño en comparación con la cabeza y el cuello, una estructura compacta diseñada para ser lo más ligera posible, cubiertos por un revestimiento similar a pelo llamado picnofibras. Estos pterosaurios habrían tenido una textura medio camino entre el pelaje y las plumas, ayudándolos a regular su temperatura corporal. En el suelo, pudieron haber parecido casi alienígenas, de extremidades largas, angulosos y dominando gran parte de la vida que los rodeaba. Sin embargo, en el aire habrían sido gráciles y silenciosos, deslizándose por el cielo, con la facilidad que solo proviene de una vida dedicada al vuelo. Si bien eran maestros del cielo, su papel en el ecosistema no estaba exento de riesgos. Grandes depredadores terrestres, incluidos tiranosaurios y otros terópodos gigantes, podrían haberlos amenazado si eran atrapados antes del despegue. Los pterosaurios jóvenes habrían sido especialmente vulnerables hasta que alcanzaran su tamaño adulto. Esto probablemente influyó en su comportamiento de anidación,
aunque los detalles exactos siguen siendo desconocidos, debido a la rareza de nidos o huevos conservados en el registro fósil. Es tentador pensar en estos gigantes como la respuesta de la era de los dinosaurios a las rapaces modernas, pero su estilo de vida pudo haber sido aún más variado. Algunos científicos han sugerido que podrían cubrir vastas distancias en busca de alimento, muy parecido a los albatros modernos, cruzando antiguas costas y mares interiores. Otros los ven como alimentadores oportunistas, tomando lo que pudieran encontrar, desde peces a lo largo de las orillas de los ríos hasta los cadáveres de animales mucho más grandes. El final del Cretácico puso fin abruptamente a su reinado. Al igual que los dinosaurios, los astárquidos no sobrevivieron al evento de extinción masiva de hace 66 millones de años. Su desaparición marcó el final de criaturas voladoras verdaderamente gigantes en la Tierra. Las aves eventualmente heredarían los cielos, pero ninguna igualaría jamás el tamaño o la extraña majestuosidad del Quetzalcóatlus y el Criadracón. Hoy, cuando miramos sus fósiles, recordamos la asombrosa diversidad de vida. En el Mesozoico no eran dinosaurios, en el sentido estricto. Sin embargo, vivieron junto a ellos, cazaron junto a ellos y desaparecieron junto a ellos. Fueron una historia de éxito paralela en la carrera armamentista evolutiva, demostrando que el cielo era tanto un campo de batalla como un escenario para la innovación. Al igual que la tierra y el mar, imagina estar en una llanura aluvial del Cretácico, mientras uno de estos gigantes pasa por encima. Su sombra te cubre, el suave zumbido del aire de sus alas, llenando brevemente tus oídos. Se inclina ligeramente, el sol de la tarde, atrapando la curva de su ala, y luego se va, encogiéndose hasta convertirse en un punto contra el azul infinito. En ese momento, habrías visto a los últimos y más grandes reyes del cielo, gobernantes de un reino que pocas criaturas antes o después han conquistado verdaderamente. En los paisajes del Cretácico tardío del oeste de América del Norte, manadas de gigantes herbívoros deambulaban por los valles de los ríos y las llanuras abiertas. Algunos tenían rostros de pico de pato, otros llevaban una pesada armadura, pero pocos eran tan visualmente impactantes como los dinosaurios con cuernos, los ceratópsidos. Entre este notable grupo, dos se destacan por sus extravagantes tocados: el Styracosaurus, con su temible corona de púas, y el Cosmoceratops, cuyo ornamentado volante parecía más obra de un joyero entusiasta que un producto de la naturaleza. El Styracosaurus vivió hace unos 75 millones de años, en lo que hoy es Alberta, Canadá. Era un primo del más famoso Triceratops, pero donde el Triceratops tenía 3 cuernos y un volante sólido, el Styracosaurus tenía un cuerno largo sobre su nariz y un volante bordeado con 6 enormes púas, cada una de hasta 60 centímetros de largo. Estas púas se curvaban ligeramente, dando a la cabeza del dinosaurio la silueta de un estallido de sol prehistórico, combinado con su volumen de hasta 5,5 metros de largo y varias toneladas de peso. Era un animal que habrías notado a gran distancia. El propósito de este espectacular arreglo ha sido objeto de mucho debate. Una posibilidad es la defensa. El largo cuerno nasal y las afiladas púas del volante sin duda habrían hecho dudar a un depredador. Un Styracosaurus cargando habría sido una vista formidable, capaz de cornear o desviar a un atacante con un movimiento de cabeza. Sin embargo, muchos paleontólogos creen que el papel principal del volante era la exhibición, atraer parejas, intimidar a rivales y permitir que los individuos reconocieran a los miembros de su propia especie. Si ese es el caso, entonces el volante pudo haber estado cubierto de piel de colores brillantes en vida, convirtiéndolo en una vibrante señal visual. Las púas podrían haber acentuado los movimientos de la cabeza durante las exhibiciones, haciendo que los gestos del dinosaurio fueran aún más dramáticos. La vida en manada habría hecho importantes tales exhibiciones, ya que podrían ayudar a establecer jerarquías sociales sin un conflicto físico constante. En vida, el volante y los cuernos pudieron haber sido resaltados con patrones de color,
convirtiendo la cabeza en un lienzo viviente para la comunicación. Tanto el Styracosaurus como el Cosmoceratops eran herbívoros. Sus bocas en forma de pico estaban adaptadas para cortar vegetación resistente. Detrás del pico, baterías de dientes funcionaban como tijeras para cortar el material vegetal de manera eficiente. Se habrían alimentado de helechos, cícadas y plantas con flores, y sus grandes cuerpos musculosos estaban construidos para un pastoreo constante en lugar de la velocidad. Si bien eran capaces de movimientos rápidos, dependían más del volumen y la vida en grupo para protegerse que de superar a los depredadores. Los depredadores en sus ecosistemas incluían grandes tiranosaurios, y aquí, sus cuernos y volantes pudieron haber tenido un papel secundario. Incluso si el volante no era principalmente defensivo, aún agregaba volumen a la cabeza y podía ayudar a desviar una mordida. Los cuernos nasales de ambas especies, particularmente la larga púa central del Styracosaurus, habrían sido armas peligrosas si se usaban en defensa propia. Ceratópsidos como estos pudieron haberse involucrado en combates cabeza a cabeza con miembros de su propia especie. La evidencia fósil de dinosaurios relacionados muestra heridas curadas en la cara y el volante, lo que sugiere que se produjeron enfrentamientos, quizás durante la temporada de apareamiento o por territorio. En tales encuentros, los cuernos podían trabarse o empujarse entre sí, con el volante actuando como un escudo. Las púas y proyecciones podrían haber hecho que tales concursos fueran visualmente dramáticos y físicamente desafiantes. La vida social de estas maravillas con cuernos era probablemente compleja. Probablemente vivían en manadas, moviéndose juntas a través de las llanuras aluviales en busca de alimento y agua. En tales grupos, la comunicación visual habría sido esencial. La capacidad de señalizar a distancia, de mostrar dominio sin arriesgar lesiones y de identificar posibles parejas habría sido invaluable. El Cosmoceratops, por otro lado, llevó la ornamentación a un nivel completamente diferente. Viviendo un poco más tarde en lo que hoy es Utah, el Cosmoceratops tenía 15 cuernos y proyecciones en forma de cuerno en su cráneo, más que cualquier otro dinosaurio conocido. Sobre sus ojos había dos grandes cuernos curvados hacia adelante, mientras que su volante estaba bordeado con una cascada de púas más pequeñas que apuntaban hacia afuera y hacia abajo. Si el Styracosaurus parecía un estallido de sol, el Cosmoceratops parecía un tocado ceremonial de otro mundo. La complejidad de la cabeza del Cosmoceratops casi con certeza apunta a la exhibición como su función principal. Tales estructuras elaboradas habrían requerido una energía significativa para crecer y mantener, lo que sugiere que proporcionaron un beneficio evolutivo sustancial, probablemente para atraer parejas o establecer el dominio. Al igual que las colas extravagantes de los pavos reales, estas características pueden haber señalado buena salud y una genética fuerte. En el registro fósil, estos animales nos recuerdan cuánto la forma puede ser moldeada por la función, y cuánto la función puede ser moldeada por la dinámica social, en lugar de la simple supervivencia. El Styracosaurus y el Cosmoceratops no eran depredadores. Sin embargo, evolucionaron algunos de los tocados más intimidantes y hermosos de la prehistoria. Sus cuernos eran tanto sobre comunicación como sobre confrontación, tanto sobre espectáculo como sobre supervivencia. Es fácil imaginar una mañana del Cretácico tardío, en las llanuras con una manada de Styracosaurus pastando bajo el sol. Un macho joven, ansioso por impresionar, levanta la cabeza, las púas de su volante atrapando la luz. Cerca, un Cosmoceratops avanza, su elaborado tocado proyectando un complejo patrón de sombras sobre el suelo. No hay depredadores a la vista, sin embargo, el aire se siente cargado. Esta es una exhibición, un concurso silencioso de belleza y presencia que se ha estado desarrollando durante millones de años. Los cuernos y volantes no eran solo decorativos, eran herramientas de orden social. La divergencia evolutiva entre el Styracosaurus en el norte y el Cosmoceratops en el sur también es reveladora. Durante el Cretácico tardío, América del Norte estaba dividida por un mar interior poco profundo, creando dos masas de tierra separadas. Este aislamiento geográfico permitió que los dinosaurios con cuernos de cada región desarrollaran sus propios estilos distintivos de ornamentación. El resultado
fue una deslumbrante variedad de formas de volantes y cuernos, cada una adaptada a las preferencias y presiones de su entorno específico. En vida, estos dinosaurios con cuernos deben haber sido impresionantes. Sus volantes y cuernos vibrantes contra el verde de la vegetación antigua. En la muerte, sus huesos aún llevan los ecos de esa exhibición, las huellas físicas del mundo social, donde la apariencia importaba y donde la supervivencia era más que dientes y garras. El Styracosaurus y el Cosmoceratops nos recuerdan que en la era de los dinosaurios, incluso los gigantes del mundo herbívoro conocían el poder de causar una buena impresión. El Olorotitán, cuyo nombre significa cisne gigante, vivió en lo que hoy es el este de Rusia, hace unos 68 millones de años. Era un hadrosaurio alto y elegante, con una cresta particularmente llamativa, una púa ósea que se curvaba grácilmente hacia atrás sobre la parte superior de su cabeza. En vida, esta cresta era hueca por dentro, conteniendo complejos pasajes de aire en forma de bucle que se conectaban a la cavidad nasal del dinosaurio. Con más de 9 metros de largo de la nariz a la cola, el Olorotitán era una vista verdaderamente imponente, y su cresta le daba una apariencia majestuosa, casi mítica. En los capítulos finales del período Cretácico, los continentes del norte albergaban manadas de grandes dinosaurios herbívoros, conocidos como hadrosaurios o dinosaurios con pico de pato. Se ganaron ese apodo por sus hocicos anchos y aplanados, que en vida estaban revestidos con cientos de dientes apretados, diseñados para moler vegetación resistente. Pero dentro de esta familia, algunas especies fueron un paso más allá, desarrollando espectaculares crestas óseas en sus cabezas que eran tan desconcertantes para los paleontólogos como impresionantes a la vista. Entre los portadores de cresta más notables se encontraban el Olorotitán y el Lambeosaurus, dos gigantes cuyos cráneos parecían casi escultóricos en su extravagancia. El Lambeosaurus, por otro lado, tenía un estilo muy diferente. Viviendo en América del Norte, varios millones de años antes, el Lambeosaurus lucía una cresta con forma de hoja de hacha o hacha de mano, que se inclinaba hacia adelante sobre la parte superior del hocico. Al igual que las del Olorotitán, su cresta contenía cámaras huecas, aunque la disposición exacta de los pasajes internos variaba entre especies e incluso entre machos y hembras. En ambos dinosaurios, las crestas no eran solo protuberancias de hueso decorativas, eran características anatómicas intrincadamente diseñadas, con claros vínculos con el sistema respiratorio. Esto nos lleva a una de las mayores preguntas sobre estos dinosaurios: ¿para qué servían las crestas? La teoría predominante es que actuaban como cámaras de resonancia para el sonido. Cuando el dinosaurio exhalaba o vocalizaba, el aire viajaba a través de los tubos sinuosos dentro de la cresta, produciendo llamadas profundas y resonantes que podían propagarse a largas distancias. Estos sonidos podrían haberse utilizado para la comunicación dentro de las manadas, para alertar a otros del peligro, llamar a las parejas o mantener el contacto mientras viajaban. La idea de las crestas como amplificadores de sonido está respaldada por modelos informáticos y reconstrucciones de sus pasajes nasales. En algunos casos, las formas de las vías respiratorias sugieren que cada especie habría tenido su propia voz distintiva, como una huella acústica incorporada. Esto podría haber sido importante en ecosistemas concurridos, donde convivían múltiples especies con cresta. El Olorotitán podría haber producido una nota baja, similar a una sirena de niebla, mientras que el Lambeosaurus pudo haber generado una llamada más parecida a una trompeta. Más allá del sonido, la cresta probablemente tenía un fuerte papel visual. El tamaño y la forma de la cresta variaban con la edad, lo que sugiere que eran importantes en la selección sexual. Crestas más grandes y elaboradas podrían indicar madurez y buena salud. La estructura ósea pudo haber estado cubierta de piel de colores brillantes, haciéndolas aún más conspicuas. Durante las exhibiciones de apareamiento, dos machos Olorotitán podrían haberse enfrentado trompeteando e inclinando sus crestas bajo la luz del sol mientras las hembras cercanas evaluaban la actuación. Algunos investigadores también han sugerido que las crestas pudieron haber desempeñado un papel en la termorregulación,
ayudando a los animales a disipar el exceso de calor corporal al aumentar la superficie a través de la cual pasaba el aire cálido. Otros piensan que podrían haber ayudado en el reconocimiento de especies actuando como etiquetas visuales en manadas que a veces contenían múltiples tipos de hadrosaurios. Lo que es particularmente fascinante de estos dinosaurios es cómo su inusual tocado evolucionó por caminos tan diferentes, mientras seguía sirviendo propósitos similares. La cresta del Olorotitán se extendía elegantemente hacia atrás, casi como las plumas de la cabeza de ciertas aves modernas, mientras que la cresta del Lambeosaurus se proyectaba hacia adelante en un audaz arco arquitectónico. Ambos estilos funcionaban como resonadores de sonido y señales visuales, pero la variación entre ellos insinúa una amplia gama de experimentación evolutiva dentro de la familia de los hadrosaurios.